Listo chicos, muy buenos días. Vamos a empezar a desarrollar la guía. Aquí tenemos entonces el primer punto, punto 13, la expresión de los genes. Nombra cada uno de los procesos que corresponden según la imagen. Listo, entonces si nosotros observamos, estamos viendo el tipo de la regulación genética. Entonces, en la regulación genética tenemos primero la replicación del ADN, ¿verdad? Después viene la transcripción, ¿verdad? El ADN se replica y después se transcribe, viene la transcripción. Y por último vendría la traducción y se forma la proteína. Traducción y se forma la proteína. Pasamos al punto siguiente entonces. Ok. Nos dice 14. Selecciona los componentes del nucleótido de la imagen que se presenta con las letras X, Y y Z. Listo, entonces el nucleótido está conformado por una base de fosfato, ribosa y por último una base nitrogenada. Listo, fosfato, riboso y una base nitrogenada. En el punto siguiente señala en el modelo del ADN los componentes. Bueno, este es muy sencillo, ustedes lo pueden realizar, consúltelos bien, investiguenlo y van identificando las partes de esta cadena. Pasemos a la siguiente. Acá especifica cuántos codones deberían tener el ARN para sintetizar. Recordemos que los codones están conformados por unas tripletas, entonces podemos dividir 210 dividido entre 3 y nos da el resultado. 210 entre 3 y nos da el resultado de cuántos codones podrían ser. En esta que dice representa la secuencia de base de la cadena de ADN complementaria en el recuadro con base en la siguiente cadena de ADN. Muy sencillo, entonces recordemos que la cadena de ADN está conformada por tiamina, citosina, guanina y tiamina, ¿verdad? Entonces, la T con la A son las únicas que se pueden relacionar, ¿verdad que sí? Entonces sería la tiamina con la menina. Entonces TA, que sería AT, CG, GC, TA, AT, CG, esta D con D, C con G y G con C, ¿verdad? Recordemos que la cadena está conformada de 3 a 5 y la otra cadena está conformada de 5 a 3. Por eso estas dos es la única forma que se pueden entrelazar, ¿verdad? La T con la A, tiamina, tiaminina, y la C con la G, citosina y guanina, es la única forma que se pueden relacionar. Pasamos al punto siguiente. Resuelve las preguntas de acuerdo a la siguiente información. Entonces, de acuerdo con el esquema, ¿cuál de las opciones representa correctamente los niveles de organización del ADN? Entonces, la organización, ¿cómo se organiza el ADN? Si identificamos esto, aquí inicia el ADN, ¿verdad? Después viene la cistona. Después viene, antes de llegar al cromosoma, viene la cromatina. Y como ya les he dicho, el cromosoma. ¿Listo? Entonces elijan la respuesta correcta. Acá. Selecciona la respuesta correcta a partir de la siguiente información.
Un fabricante afirma que un producto a la venta en el mercado tiene ADN vegetal y proporciona mejor hidratación al cabello. Teniendo en cuenta las características químicas de esta molécula esencial para la vida, es correcto afirmar que recordemos, digamos, el ADN tiene un carácter químico, ¿verdad? Posee un carácter químico como base, que ahí viene la guanina, la citosina, tiamina, aminina y eso, ¿verdad? Y por tal motivo es hidratante. Entonces elijan a ver dónde está la respuesta correcta. Sigamos. Detalla la siguiente información y con base en ella resuelve la actividad. Un organismo genéticamente modificado, OMG, es un ser vivo cuyo material genético ha sido modificado con el propósito de eliminar o insertar genes de interés de la misma o de otras especies. En los OGM, se busca obtener características especiales para fines industriales, agrícolas o medicinales. ¿Cuál de los siguientes seres vivos se le considera como organismo genéticamente modificado? Muchas veces se pueden modificar tanto virus como bacterias, pero en este caso se modifica el virus para ser resistente debido a ciertos, digamos, cambios o estructuras en su ARN, en su ácido ribonucleico. Compara las siguientes imágenes y luego responde las preguntas. Entonces, nos dice, empezamos a observar las imágenes. Tenemos aquí un cromosoma que sale de un ser humano, tenemos el ADN, tenemos aquí unas bacterias, tenemos aquí reinos fúngicos. Entonces, una bacteria y un humano tendría componentes semejantes en su ADN. ¿Cuáles? Claro que sí tienen componentes iguales. Digamos que la bacteria y el ser humano tienen en común las histonas H1 y HMGA, que son proteínas. ¿Listo? Entonces, ven, ¿cómo es posible que a partir de 20 aminoácidos pueden existir tantas formas de vida? Lo que pasa es que gracias a los aminoácidos, de ahí se deriva la vida. Y son aminoácidos esenciales en los organismos, en el ser humano. Son esenciales y no esenciales en los organismos del ser humano. Por eso, gracias a los 20 aminoácidos se derivan tantos seres vivos. Ingeniería genética. Utiliza los siguientes términos para completar las afirmaciones. Listo, entonces tenemos la primera oración que nos dice: los vectores de transferencia son aquellos agentes que se transfieren un segmento de ADN a un organismo, bueno, a otro debe ser. Siguiente. Las ADN ligasa son enzimas encargadas de unir fragmentos de ADN. La siguiente nos dice que la manipulación genética busca adaptar a una planta o un animal para una determinada aplicación. Y por último, los plásmidos son fragmentos de ADN que reconocen una secuencia determinada y la multiplican. ¿Vale? Sigamos con el siguiente, a ver.
23. Interpreta la siguiente gráfica y responde las siguientes actividades. Observemos aquí el cáncer tiene la mayor proporción o porcentaje, le sigue las enfermedades homogénicas, puede seguirle, yo creería que las enfermedades infecciosas, sí, ¿verdad? Esta, que sigue esta que son las enfermedades, no, estas son las vasculares, estas son las infecciosas, estas son otras enfermedades, estas son marcaje de genes y estos son voluntarios, los rojitos esos que son pues, que de muy poca cantidad hay. Entonces vamos a interpretar la gráfica. La gráfica muestra las principales enfermedades tratadas con terapia genética. ¿Cuál es la enfermedad más tratada con terapia genética? Pues aquí podemos observar que es el cáncer. Yo creo que esa es una lectura de gráfica, ustedes solitos la podrían realizar, ¿verdad? ¿En qué lugar ocupan las enfermedades vasculares en este tipo de tratamiento? Las vasculares son estas que son las anaranjadas, ¿verdad? ¿A qué cree que se refiere el dato de voluntarios sanos? Voluntarios sanos vendrían siendo en aquellas personas, los voluntarios sanos son aquellas personas que se prestan para dicha investigación, para dichos análisis, que no padecen ninguna enfermedad. Pasemos a la siguiente. Ustedes son pilotos y ustedes la pueden realizar solitos. Se puede afirmar que se tratan más enfermedades infecciosas con terapia genética, enfermedades vasculares. Pues en la gráfica ustedes observarán, a ver, harán la comparación. Es muy sencillo también. Usa el esquema y con base en él realiza las actividades. Mire, aquí podemos observar el esquema. Vamos a observar el esquema. Entonces dice, la imagen muestra la información de ADN lineal y extraño cortado por la misma enzima de restricción. Vamos a observar el esquema. Aquí tenemos primero que todo el gen de la insulina. Ese gen se pudo haber adquirido por un organismo, hablemos digamos del ser humano. Este gen de la insulina sale del páncreas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el plásmido, el cual fue cortado para que el gen de la insulina digamos calque o entre, o a ver cómo sería, que compacte bien con ese plásmido, como aquí se puede dar cuenta. Aquí tenemos el plásmido y aquí tenemos el gen de la insulina. Entonces ellos cortaron para que ese gen de la insulina compacte perfectamente con el plásmido. Después este producto, este proceso es inyectado o es introducido a la bacteria y gracias a esa unión se crean las nuevas insulinas. ¿Listo? Después sale de la bacteria y la insulina empieza a replicarse, empieza a copiarse, empieza digamos a realizar, a copiar, a clonar unas nuevas insulinas. ¿Listo? Ahora, ese vendría siendo la elaboración de los pasos que muestra este proceso. Ahora, ¿de dónde proviene el gen de la insulina? Ya les había dicho, del ADN del individuo y proviene del páncreas, ¿verdad? Si es una persona, la insulina proviene del páncreas. ¿Para qué se inserta el gen de la insulina en el plásmido inicial? Se inserta para formar un plásmido recombinante y lograr replicar el gen deseado. Para eso es.
¿verdad? ¿Qué diferencia existe en el plásmido quimera y el plásmido inicial? Entonces, aquí tenemos el plásmido inicial. ¿Dónde está? Aquí está, plásmido quimera y el plásmido inicial. Entonces, el inicial es una molécula de ADN que se replica y transmite la información del ADN independiente. En cambio, el plásmido quimera es una reacción a partir de una secuencia, un plásmido inicial, para lograr replicar un gen deseado. Esa sería la diferencia. Pasemos al siguiente, que está señalando la flecha roja dentro de la bacteria. La flecha roja dentro de la bacteria. Esta sería. ¿Qué está señalando? La insulina producida por la bacteria. Esta flecha indica la insulina producida por la bacteria. Pasemos al siguiente punto. Resuelve las actividades con base a la siguiente información. Imagina que se desea obtener un híbrido que resulte del cruce entre una lechuga y una zanahoria. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es un híbrido. Si nosotros nos devolvemos, digamos, a las leyes de Mendel, un híbrido es, digamos, el cruce que hay entre dos razas puras, ¿verdad? Si cruzamos dos razas puras, la primera generación vendría siendo un híbrido. Ahora, observamos las hojas, observamos el tallo, hojas y hojas, tallo y tallo, son totalmente distintos, ¿verdad? Ahora, explica qué característica de cada planta te interesaría que se manifestara en la planta híbrida. No sé, de pronto, digamos, las hojas gruesas y el tallo delgado, una raíz gruesa, una raíz delgada, podría ser. Ahora, elabora un esquema del proceso mediante el cual obtendrías el híbrido. Bueno, aquí no hay el espacio, eso se podría hacer en el cuaderno. Un esquema, primero lo que se debe hacer es aislar el gen, ¿verdad? El gen, ya sea, se aísla el gen de acá, que digamos que puede producir las hojas gruesas. Hablemos de hojas gruesas y las hojas delgadas. Se puede aislar el gen que produce las hojas gruesas. Se aísla y se introduce en el gen de las hojas delgadas. Pero recordemos que primero tenemos que cortar el gen de hojas delgadas para poder introducir el gen de las hojas gruesas, ¿verdad? Ahí se transfiere ese gen. Obviamente se va a llevar a cabo dentro del cromosoma, en los alelos, en el ADN, ¿verdad? Ahí es donde se va a compactar o se va a incluir, se va a anexar ese gen. Luego, después de haber sido compactado y todo a nivel molecular, el cultivo debe ser in vitro. ¿Cómo así? Se puede realizar in vitro, quiere decir en un vidrio, ¿verdad? En un recipiente de vidrio en el cual se va a llevar ese proceso de recombinación de gen. Y listo, eso es todo. Pasemos al punto siguiente. Utiliza la siguiente información y con base en ella responde la pregunta. Nos dice, un científico va a utilizar mecanismos de terapia genética basado en virus transportadores para ayudar a dos pacientes. Paciente 1 padece hemofilia, enfermedad hereditaria caracterizada por la incapacidad de la sangre para la forma coágulos, sangre para formar coágulos, debe ser. Listo. El segundo paciente padece SIDA, enfermedad que ataca el sistema inmunológico,
o sea, principalmente los glóbulos blancos, lo que ocasiona la aparición de múltiples enfermedades. Pues esta enfermedad ataca a las plaquetas y esta ataca a los glóbulos blancos. Ahora, ¿cuáles de los pacientes debe someterse a la terapia de las células somáticas y cuáles a la terapia de las células sexuales? Justifica tu respuesta. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de hemofilia, estamos hablando de una enfermedad que no permite la coagulación de la sangre. Como ya le había dicho, esto ocurre en las plaquetas. Pero esta enfermedad se puede llevar a cabo tanto en las células sexuales, o sea, en las células el espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? O sea que puede ser hereditario, pero también se puede llevar a cabo en las células somáticas. A diferencia de esta se lleva a cabo son en las células somáticas, porque esta enfermedad no es hereditaria, esta sí puede ser hereditaria. ¿Listo? Ahora, responde el cuestionamiento inicial. Bueno, este sí es una pregunta muy personal, pero les voy a dejar que ustedes contesten. Pasemos al punto siguiente. Cuando nos dice para discusión, ¿cuáles son los criterios para clasificar individuos dentro de una especie? Criterios para clasificar individuos dentro de una especie. Bueno, aquí ya estamos hablando de taxonomía, ¿verdad? La taxonomía, la característica corporal, la característica física, la característica fenotípica o genotípica. ¿Listo? Ahí van ustedes copiando. La historia de la biología evolutiva. Entonces aquí tenemos marca cada letra de la clave según corresponda. Marca cada letra de la clave según corresponda. Listo. Entonces aquí tenemos. A ver. Podemos clasificar tantas especies como diversas formas fueron creadas. ¿Qué pensador habrá dicho eso? El pensador que lo dijo fue Carl von Linné. Ese fue el pensador. Pasemos al siguiente. Debió producirse una serie de catástrofes sucesivas que provocaron la extinción de muchas especies. Tras cada catástrofe tuvo lugar una nueva creación. El único pensador que habló sobre catástrofe fue George L. Cuvier. Ese fue el único pensador que habló sobre eso. La modificación que produce un órgano puede heredarse en la descendencia. ¿Qué pensador habrá dicho ese? El pensador fue Carl von Linné. Carl von Linné fue el pensador que nos dijo eso. Y por último, mientras este planeta ha ido girando según la ley de gravitación, la selección natural actuó desarrollando una infinidad de seres vivos maravillosos. Bueno, se las dejo ahí, ustedes sabrán cuál será el pensador. Señala con una línea cada postulado de la teoría de la evolución por selección natural, con su explicación según corresponde. Esto está fácil también. Entonces, los individuos, recordemos que los postulados, eso nos habla sobre el concepto de selección natural de Darwin y Wallace, ¿verdad? Que se fundamenta en son cuatro los postulados, pero aquí solo tenemos tres, por Darwin y Wallace. Entonces, los individuos varían en una población. ¿Cuál será ese postulado? Entonces, ese postulado nos habla que entre los individuos que forman una población hay diferencias que se pueden transmitir a la descendencia. ¿Listo? El siguiente postulado nos dice: los caracteres se transmiten de padres a hijos,
de padres a hijos? Pues será sencillo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Y por último, el éxito productivo depende de las características del individuo. Entonces serán las características que poseen los seres vivos les permiten sobrevivir y reproducirse. Pasemos al punto siguiente. Interpreta las siguientes imágenes de las estructuras anatómicas. Luego resuelve las actividades. Entonces observemos, esqueleto del ala de un ave. Tiene huesos soldados, tiene cúbito, radio, húmero, muy parecido al del ser humano. Esqueleto del ala, aquí observamos un murciélago. Esqueleto del ala de un murciélago. Entonces hueso de los dedos. Bueno, que sí hay una pequeña diferencia porque en el del ave no hay dedos, pero sí tiene radio, tiene cúbito y tiene húmero. El murciélago, ¿listo? Entonces observemos, vamos a mirar qué nos dice. Las alas del ave y del murciélago parecen ¿en qué se parecen? Bueno, ustedes ya mirarán las características. Yo ahorita les dije en qué se parecían y en qué no, ¿verdad? Aquí ambos tienen radio, ambos tienen húmero y ambos tienen cúbito. Lo que no tienen es dedos. Que si lo tiene, no que lo tienen dedos. Hueso de los dedos, que es el murciélago. Pasemos al punto siguiente. Por lo tanto, las alas de las aves y de los murciélagos son órganos. ¿Qué tipo de órganos son? Son tipos de órganos análogos. A pesar de que de cierta forma son distintos, ¿verdad? Son distintos. Por ejemplo, el ala de un murciélago y de un ave son distintos, pero el funcionamiento es igual. Por eso son análogos. Observa el siguiente gráfico que muestra la cantidad de focas nacidas anualmente durante 2 décadas en una isla en la que no se permitía la caza. A partir de estos datos realiza las actividades. Entonces podemos observar el número de crías nacidas. Aquí tenemos 200, 400, 600 y así va aumentando de 200 en 200. Y el año va en el año 90, 91, 92, sucesivamente hasta el 2000. Entonces, ¿qué nos dice el punto A? Cada año nacen más o menos focas. Pues si uno observa la gráfica, la línea nunca baja, siempre va en ascenso. Entonces, nacen más focas. Entonces ustedes cogen aquí y lo encierran, ¿verdad? Fácil. La cantidad de nacimientos se duplicó o triplicó entre los años 72 y 78. Entre los años 72 y 78. Bueno, entonces ustedes analizan muy bien los datos y empezamos a resolver. Esto, eso es pura lectura de gráfica, no hay más nada que hacer. Yo creo que ya les ayudé lo suficiente. Ya ustedes podrían, digamos, el punto B con base a la gráfica también se va a resolver. Creo que ya podrían ustedes solitos resolverlo. Utiliza el siguiente texto para responder las preguntas. Él tiene tal morfología que se confunde fácilmente con las hojas secas de las plantas donde se posa. Además, su inmovilidad ante los depredadores acentúa su camuflaje, por lo que pasa inadvertido. Entonces, ustedes, yo les voy a ayudar hasta aquí porque tampoco puedo hacerle las guías completamente. Entonces van ustedes a resolver estas guías hasta aquí nomás, hasta este punto, hasta el punto 5, ¿vale?
Entonces, resuélvanla, consúltenla, coloreenla bien bonito, detállenla bien bonito y me la presentan, ¿vale? Entonces, manos a la obra.